No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios para el pueblo de Dios, que son todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, y aquellos que nos ven por las redes sociales, y aquellos más que nos verán. Y claro que sí, puede sentarse. Señor, te damos gracias por este privilegio, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor amado, Señor bendito, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu misericordia, tu cuidado, tu fidelidad nos ha alcanzado. Y aquí estamos, Señor, tratando de caminar conforme tu voluntad, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presento delante de usted este tiempo. Presento la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están aquí, aun aquellos y aquellas, mi Dios, como lo hemos dicho, que nos, mi Dios, sintonizarán por las redes sociales. Padre, que sea, mi Dios, el mismo Espíritu que es el de la palabra y el mismo Espíritu que está en nosotros, con ellos, mi Dios, y con ellas. Y que ese toque de convencimiento, mi Dios, que ese toque de transformación continúe en todos y cada uno de nosotros, Padre. Así también, Señor, le pido que pase, mi Dios, ese carbón encendido por mis labios, Señor. Y que hagas, buen Dios, aquello por lo cual nos has llamado, Padre. Permita, Espíritu Santo, que la palabra llegue a lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos reunidos y continúe con la obra que has iniciado. Le pedimos, Señor, que la termine bien, correcta y totalmente, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos y le damos gracias. Amén, amén y amén. Pues bueno, mis queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en esta fría y hermosa tarde, continuamos con las expectativas y continuamos creyendo, declarando que nuestro Dios hará cosas maravillosas en todos y cada uno de los que estamos aquí. Estamos creyendo y estamos declarando que el Señor va a conquistar esas áreas de nuestra vida que no le hemos permitido o no nos hemos dado cuenta que necesitan ser conquistadas. Para que de esa misma manera, querido, querida, nosotros también podamos conquistar los ministerios que se han puesto en nuestras manos o aquellos ministerios que en un momento van a venir de parte de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Recuerde, nosotros recibimos de Dios y le damos a Dios, pero también vamos a dar. Pero tiene que haber en el ser humano obediencia y humildad, para dejar que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, jovencito, jovencita, haga lo que tiene que hacer. Porque es lo que queremos todos y todas, ¿verdad? Que la obra de nuestro Dios continúe manifestándose en nuestra vida.
continúe manifestándose en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros amigos y amigas. Y es lo que quiere Dios también para nosotros, manifestar su obra. No quiere que nos descarriemos o que nos vayamos por otro lado, porque Él nos ama y nos sigue amando con pasión y con un amor que nos dice la palabra, no común como el amor que el mundo da, ¿verdad? Sino con un amor eterno nos ama el Señor. Por lo tanto, qué bueno, querida iglesia, Vida Nueva, amigos y amigas, que hemos dispuesto estos 3 domingos del año, porque apenas vamos en el tercer domingo del año 2025, imagínense. Estamos comenzando esta aventura de este año 2020 y vamos a tratar de hacer las cosas bien. Vamos a tratar de servirle al Señor bien. Vamos a tratar de portarnos bien. Y vamos a tratar de llegar a la casa de Dios a tiempo. Darle siempre, como habíamos hablado el primer domingo, las primicias a Dios. Primicias de nuestro tiempo. Primicia de lo que somos. Y de las primicias que ha hecho en cada uno de nosotros. Porque Él, querido, querida, nos ha dado las primicias. Y no por lo bueno que seamos, porque como seres humanos somos pecadores. Y con todo y eso, mi querido, mi querida, el Señor los ama. Desde la semana esta me ha sonado una palabra bien especial en mi corazón, que es Deuteronomio 1:21, dice de esta manera: tenga en cuenta que el Señor su Dios le ha entregado la tierra. Así que adelante, tomen posesión de ella conforme la promesa del Señor, el Dios de sus antepasados. Dice: no tema, Vida Nueva, ni desmaye. Así que adelante, tome posesión de la tierra que Dios le entregó a sus antepasados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo la conquisto en el nombre de nuestro Señor Jesús? Porque nuevamente el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y como quiere lo mejor para nosotros, también, mi querido hermano, mi querida hermana, nos disciplina. Nos exhorta, aunque a veces no nos gusta que nos disciplinen o nos exhorten, ¿verdad? Nos gusta muchísimo, como hemos dicho, que el Señor nos dice: el Señor te va a dar, el Señor te va a usar, el Señor te va a entregar, y gloria a Dios, el Señor lo dice en la palabra, pero también el Señor te va a disciplinar. El Señor nos va a decir qué cosas no estamos haciendo bien y cómo debemos de caminar. Y lo vemos, querido hermano, en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, primera carta de Corintios. Vemos que la carta, básicamente todo es una carta de exhortación a la iglesia de Corintios. Y no solo en los pasajes bíblicos que acabamos de leer, sino en todos los pasajes anteriormente. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, querido, querida, de Corintios era una iglesia llena de talentos. Era una iglesia llena de dones, era una iglesia llena de un gran liderazgo, pero era una iglesia también que se estaba corrompiendo. Una iglesia que estaba alando lo que vivía en el mundo, el estilo de vida que tenía en el mundo a la iglesia. Y el apóstol Pablo le decía: deténganse, tranquilos. Y les voy a dar una lista para que nos demos cuenta, o algunas de las cosas que la iglesia de Corintio estaba haciendo, estaba hablando. Y era una iglesia llena de dones, de talentos. No quiere decir, querido, querida, que como decía mi esposa, usted me ve muy bonito aquí, muy trajeado o lleno de la presencia de Dios. No nos desviamos. Entonces tenemos que tener cuidado. El Señor puede usarnos, pero también a veces hacemos cosas que no van conforme al Espíritu de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice el capítulo 1 en el versículo 10, y no se lo voy a leer, simplemente voy a señalar las áreas que estaba haciendo esta iglesia y que no iban conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 1, versículo 10, había divisiones ya en la iglesia. Capítulo 1, versículo 18, exaltaciones, estaban exaltando ellos.
Ya no le daban la honra y la gloria a Dios, sino ellos por todo el conocimiento que tenían. Capítulo 3, había carnalidad. Estaban viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu. Capítulo 5 y capítulo 6, perversión sexual. Iglesia, había perversión sexual en la iglesia de Corintios. Fornicación, insecto. Capítulo 5, mundanalidad. Habían traído las cosas del mundo a la iglesia. Capítulo 6, demandas en contra de los hermanos. Se demandaban, andaban en pleitos. Capítulo 4, rebelión en contra de la autoridad apostólica. Capítulo 7, conflicto entre los matrimonios. Conflicto entre los hermanos solteros. Abuso de la libertad cristiana. Idolatría, orgullo. Capítulo 11, egoísmo. Capítulo 10, culto a los demonios. La iglesia, sirviéndole a Dios, estaba dándole culto a los demonios. Capítulo 11, desorden en las mujeres. Abuso de la cena del Señor. Y son una de las cosas que Pablo anteriormente le estaba hablando a la iglesia, que andaban mal carnalmente. Querían comparar o querían alar el estilo de vida que tenían anteriormente con las cosas dentro de la iglesia, que son cosas santas, que el Señor nos ha alcanzado, nos ha escogido, nos ha llamado con un propósito y un plan. Y el Señor ha venido trabajando y continúa trabajando. Y el Señor nos usa y nos da dones y talentos. Pero no contento con ellos, como decía, no dejamos que el Señor conquiste las áreas que necesitan ser conquistadas. Esas áreas que traemos arrastrando de nuestro pasado. Esas áreas de donde el Señor nos sacó, volvemos nuevamente a ello. Y hermano, hermana, esto sucedía en la iglesia de Corintio, pero lo podemos ver el día de hoy. No estamos lejos. No estamos lejos. Muchas veces queremos incorporar el estilo de vida que vive la gente allá afuera en el estilo de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su verdad. No, vamos a la verdad que es la palabra. Cada quien tiene su verdad. Cuando hay una sola verdad, y la verdad de la palabra es: eres o no eres, caminas o no caminas, perteneces o no perteneces. Dice la palabra: frío o caliente. Y esto lo traigo, mi querido hermano, mi querida hermana, porque estamos comenzando un año y no podemos continuar caminando el año 2025 de la misma manera que caminábamos el 2024. El 2024 se fue, el pasado se quedó atrás. El Señor nos da la oportunidad de comenzar un nuevo año y vamos a comenzar bien. Y yo no quiero decirle que usted está mal. Quizá yo soy el que estoy mal y por ello me estoy predicando a mí. Y háblame, Señor, porque estamos comenzando un nuevo año y tenemos que aprender, tenemos que conocer o conocemos. Tenemos que ponerle atención las cosas que como que parecen. No es malo, no es malo, pero eso no es malo a cuánto nos estamos llevando sobre nuestros pies, o nosotros mismos, o nuestra familia alrededor de nosotros. Una vez más, iglesia, vida nueva, amada iglesia o iglesia del Señor, el Señor quiere siempre lo mejor para usted y para mí. El Señor no quiere dañarnos. Usted como padre o como madre quiere lo mejor para sus hijos, se porten bien o no se porten bien. Así es el Señor, quiere lo mejor para nosotros. ¿Es fácil? No es fácil, porque venimos de un pasado y venimos arrastrando, pero el Señor nos promete y nos dice: tráemelo a mí, déjamelo a mí. Y muchas veces no, esto es mío, me lo llevo. Me gusta más caminar con ello. La palabra que el día de hoy nos corresponde
Continúa el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Pero ahora, mi querido, mi querida hermano, hermana, familias, no le habla de las cosas carnales, sino viene y le habla de las cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia tan llena de dones, tan llena de talentos, tan llena de la presencia de Dios, tan poderosa, ya estaba de una manera terrible mezclando lo que era del mundo con lo espiritual. Lo que vivía en el mundo con lo espiritual o con los frutos del Espíritu Santo. Decía alguien por allá, o hablábamos un día por ahí en un estudio bíblico, querido, querida, nosotros venimos de un mundo en el cual hemos adorado. ¿Qué no hemos adorado? Nos han leído las manos, que el horóscopo, que esto y que lo otro, y no quiero generalizar, quizá no todos, pero la mayoría venimos de ese estilo de vida y queremos muchas veces alar eso, esas cosas místicas, a lo santo que es de Dios. No nos basta con la verdad que hay en la bendita palabra. Queremos que el sueño que soñé. Y no quiero decir que el Señor no habla a través de los sueños. El Señor habla, pero el Señor respalda. Queremos que el profeta venga y nos ponga las manos. Queremos lo místico, cuando la palabra es tan clara, querido hermano, y tan completa, porque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta gente todavía no tenía la palabra, y mire cómo estaba caminando. Y nosotros tenemos la palabra completita, y aún la tenemos en audio, y aún nos la ponen en las pantallas, y aún nos la ponen en los lados. Y aún así, querido, ¿qué está pasando? Dice el apóstol Pablo, versículo 1, y esta tarde solo voy a tomar hasta el versículo 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, iglesia, amigos y amigas, que ignoren o que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Y es la segunda vez que el apóstol Pablo usa esta palabra. Si usted va a Corintios 10, versículo 1, allí lo vuelvo a decir. No quiero que ignores acerca de lo que vivieron nuestros padres. Cuando el pueblo de Dios fue llevado por Moisés por el Mar Rojo y pasaron al otro lado, al desierto, y Dios proveyó a través de la nube. Dios se manifestó con poder y autoridad, pero la gente seguía de idólatra. Y dice, se sentaba a comer y no ponían atención a la voz de Dios. Y muchos de ellos no fueron aprobados por Dios y perecieron donde en el desierto. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Corintios: no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Así como le hablé de lo carnal, no sean ignorantes acerca de los dones espirituales, porque los hay. Porque los hay. Hablábamos el primer domingo de primicias, segundo domingo de diezmo, y como que yo sentía la iglesia bien tensa, como hasta seria, enojada. En lugar de que, gloria a Dios, Dios me usa para proveer y para que la obra del Señor siga creciendo, y para que las almas se sigan salvando, y para que sigamos teniendo calentón, y para que esto siga creciendo, y para que nos sigamos expandiendo. Cuando nos hablan de dar, de entregar, como que nos cuesta, iglesia, como que nos duele, como que la palabra entra hasta... Pero cuando sucede eso, dígale: Señor, háblame, Señor, sacúdeme, Señor, haz la obra perfecta en mí, porque yo quiero servirte, yo quiero que me uses, pero no a medias. Yo quiero que me uses en la totalidad, porque si caminamos a medias, vamos a estar como el cangrejo, un momentito para adelante y otro momentito para atrás. Y ahí vemos las familias dispersas. Y yo soy cristiano, y yo soy cristiana,
Y yo crecí en un hogar cristiano. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Y sigue diciendo: sabes que cuando eras gentiles se extraviaba llevándolos como os lleva a los ídolos mudos. Conocemos que la palabra gentil es todo aquel que no era judío en ese entonces. Pero ahora o hoy la palabra gentil es todo aquel que no conoce de Dios. Paganos que no conocen el cristianismo. Y por eso dice el apóstol Pablo: cuando eran gentiles, cuando no conocían de Dios, cuando eran paganos, eran llevados como los ídolos mudos. Nos llevaban de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y qué nos llevaba? El mismo demonio. Nos traía, mire, para allá y nos traía para acá. Además, también se puede entender de esta manera cómo eran llevados a adorar ídolos mudos. Porque recordemos, la iglesia de Corintio venía de eso, del paganismo, de la idolatría. No tenían ahí un templo grandísimo a la gran diosa, ¿qué? Diana o Afrodita. Salud, mi hermana. Venían de eso. Y Pablo les decía: cuando eran gentiles, eran llevados como personas que no veían ni hablaban. Y sigue diciendo: sabes que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Escucha el 3. Por tanto, los hago saber: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí, mi querido hermano, mi querida hermana? Esta gente venía de la idolatría, venía de hacer esos grandes cultos a sus dioses. Y los escritores nos dicen o comparten que esta gente, cuando hacía esos grandes cultos, entraban en éxtasis. Y comenzaban, mire, a decir barbaridades por sus labios y comenzaban a maldecir al Señor, adorando los dioses. ¿Y sabe lo que estaba pasando aquí? Como Pablo venía hablándole a esta iglesia de los frutos del Espíritu o de los frutos espirituales, ellos decían que eran tomados en la misma iglesia. Ellos decían que eran tomados por el Espíritu de Dios y empezaban a tomar la manera que usaban cuando estaban en el mundo o cuando adoraban a los demonios, y empezaban a entrar en éxtasis y empezaban a decirle a Jesús: maldito, o empezaban a maldecir el nombre de Jesús dentro de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: nadie que le dice a Jesús anatema, porque eso es la palabra anatema, la Nueva Versión usted la tiene y ahí lo dice, puede decirle a Jesús maldito, ni puede ser por el Espíritu Santo. Pero también, iglesia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, aquellos que le servimos, aquellos que somos cristianos, aquellos que somos hijos de Dios, aquello que el Señor nos ha alcanzado, le servimos, quizá predicamos, cantamos, tocamos, estamos allá afuera, y allá afuera hacemos otras cosas que no van conforme a la palabra de Dios, actuamos de otra manera, estamos maldiciendo el nombre de Dios. Estamos diciendo que la sangre de Cristo Jesús no tiene poder. Estamos diciendo que la sangre de Cristo Jesús no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia o dentro del núcleo que conocemos como cristiano o parte del pueblo de Dios, decimos una cosa y allá afuera decimos otra. Estamos poniendo el nombre de Dios mal.
Estamos poniendo el nombre de nuestro Cristo por los suelos, jóvenes. Por eso les decía yo, cada uno tiene su verdad, pero yo quiero decirle, hay una sola verdad, y la verdad es la palabra, caminar conforme la palabra. ¿Qué no les enseñan a nuestros hijos de la escuela? Cuídate. Mira, ahí están los preservativos para hombres y mujeres. Vemos los jovencitos que tienen 16, 18 años y ya viviendo junto con la mujer o con el hombre y son cristianos. ¿Cómo estamos dejando el nombre de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la sangre de Cristo Jesús no tiene poder. Que la sangre de Cristo Jesús, estos venían y a través de lo que habían aprendido allá, como habían vivido, ahora lo querían incorporar con los frutos del Espíritu Santo. Y empezaban a entrar en éxtasis, a convulsionar, a hablar tonterías. Y entre esas tonterías maldecían el nombre de Cristo Jesús. Maldecían. Yo pregunto, iglesia, ¿no lo estamos viviendo el día de hoy? Todo el mundo, medio mundo, cantantes, artistas, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y mira dónde andan, dónde están metidos, mira lo que hacen, mira cómo se comportan. ¿Cómo usamos el nombre de Cristo Jesús? Estamos maldiciendo el nombre de Cristo Jesús. Y estamos diciendo que la sangre de Cristo Jesús no tiene autoridad. Pero yo quiero decirte, la sangre de Cristo Jesús tiene autoridad. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiar, para lavar, para purificar y para sacar desde lo profundo de nuestro corazón todo aquello que no nos agrada a nosotros y que no le agrada a Él. Pero muchas veces nos acostumbramos a caminar con ello. Decía el apóstol Pablo, continuaba diciendo, ni tampoco que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque entre esa gente también había gente humilde. Y había gente humilde que ellos no necesitaban hacer tanto show, tanto relajo, o hablar en lenguas o qué sé yo, para entrar en una comunión con Cristo Jesús. Y adoraban y bendecían y exaltaban y servían de una manera bien especial al Señor. Pero como ellos no hablaban en lenguas o como ellos no tenían los dones, venían los más grandes y decían, estos no tienen el Espíritu Santo. Estos no son usados por el Espíritu Santo. En ellos no se mueve el Espíritu Santo. No lo vemos el día de hoy, hermanos. No vemos esos grandes shows dentro de las redes sociales. Que el saco ungido, que esto, que el otro, que aquí y que allá. Hermano, hermana, yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en el don de lenguas. Yo creo en lo que dice la palabra. Pero todo nos dice la palabra que tiene que ser en orden. Y todo tiene que ser para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Para el crecimiento de la iglesia. Para el crecimiento del hermano y no para sentirme un galán, no para sentirme un actor, no para sentirme un grande. Y por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Y escuche esto, y aquí nos lleva en la diversidad hay unidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y dice, pero a cada uno les dada la manifestación para provecho. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana, aquí vemos la unidad, la cooperación, el trabajo, la combinación de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Que cada uno tiene una posición o cada uno tiene una acción aquí, pero cómo trabajan juntos. Y dice la palabra, el Espíritu es el mismo. Todo es para el provecho de la iglesia. Y nuevamente se lo voy a leer. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios y allá tenemos a Jesús, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Okay? Que el Espíritu Santo le va a repartir a la iglesia los dones. ¿Ok? Que Jesucristo va a dar los ministerios. ¿Y usted sabe qué son los ministerios o qué nos quiere decir los ministerios? Servicio. Porque ¿dónde usamos los ministerios? En el servicio. El Espíritu Santo nos da los dones. Jesucristo nos da ¿qué? Los ministerios, el servicio. Y Dios nos da ¿qué? Los resultados, que son las operaciones. Pero dice, el Espíritu es el mismo. Nuevamente, mi querido hermano, mi querida hermana, aquí ya vemos puertorriqueños, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, pero el Espíritu que trabaja en todos y con todos es el mismo, opera de la misma manera y reparte de diferente manera, dando dones y talentos para el crecimiento ¿de qué? De la iglesia. Yo voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando, y como les compartí, solo quería tocarle hasta este versículo 7 porque quiero después tocarle acerca de los dones y cómo trabajan los dones. Estamos comenzando, hermano, hermana, amiga, un nuevo año. ¿Quieres verte de la misma manera, de la misma forma? ¿Quieres verte igual o queremos vernos de la misma manera como iglesia o queremos vernos diferente? ¿Queremos vernos como familia de la misma manera o queremos vernos diferente? ¿Queremos como individuos vernos de la misma manera o queremos vernos diferente? Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Porque recordemos, en la diversidad de hombres, jóvenes, niños, adultos y ancianos, hay unidad. Recuerde, como iglesia no somos una organización, somos un organismo que nos necesitamos los unos, que los necesitamos de los otros, que necesitamos de los mayores, que necesitamos de los menores para poder llevar a cabo la función del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo.